Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como pueden imaginar, tienen una dramática, exponencial continuidad en los temas del Medio Oriente. Y Medio Oriente en este momento significa Gaza, franja de Gaza. Ya no hay adjetivos, ya la gente que era más solidaria, por decirlo de alguna manera, con la línea de este gobierno de Israel, se encuentra en verdaderos problemas para poder sustentar esa solidaridad. Todas las personalidades habidas y por haber se han pronunciado. Una nueva reflexión del doctor Fidel Castro, contundente sobre el tema, por citar solo algunas de las más destacadas. Pero el tema nos lleva definitivamente a volver sobre el drama palestino en la Franja de Gaza. Hay que recordar, por si alguien no lo sabe, que esa franja de 40 y algo kilómetros por 4, y en alguna parte llega a 14, la parte en que se amplía, es la zona más densamente poblada del planeta. Uno lo repite y la gente parece que no entiende lo que significa. 1.800.000 personas conviviendo así en esa franja de terreno. Y contra esa franja se ha lanzado uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Cuando digo ejército, digo Fuerzas Armadas en general, ¿no? Porque la aviación, la Armada y el ejército han actuado. Es una generalización no exacta. Las Fuerzas Armadas de Israel. Israel le asegura haber destruido los túneles, que eran uno de los leitmotiv de su acción militar, pero el drama humano, ese sí está en pleno desarrollo y recién comienza. Porque las consecuencias, si eran pocas, ahora vienen más. Ha habido desplazamiento de los blindados israelíes, los que sirven como transporte blindados de tropas, los que sirven como apoyo logístico, los que sirven como piezas de artillería. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Los tanques parecen retirarse de Gaza en un nuevo alto el fuego. Esta vez el ejército es quien se retira de la franja de Gaza. Hemos destruido todos los túneles, en total 32, y ahora nuestras fuerzas se retiran hacia nuestro lado de la frontera, indicó una fuente a RIA Novosti. La tregua acordada con la mediación de Egipto entre Israel y los grupos palestinos encabezados por Hamás comenzó a las 8 horas local y debe tener una duración de 72 horas. Simultáneamente al alto el fuego se prevé que las partes inician negociaciones indirectas sobre las condiciones de la solución definitiva del conflicto. Tel Aviv lanzó, el gobierno de Tel Aviv, el gobierno hebreo, lanzó el 8 de julio la operación Margen Protector con el fin de destruir el potencial militar de Hamás y lograr el cese de los disparos con cohetes desde ese territorio. Durante los primeros 10 días, Israel logró asestar golpes por aire, tierra y mar, pero después invadió el enclave de la Franja de Gaza con su infantería y carros de combate, como estamos viendo. Las 4 semanas de hostilidades han dejado no menos de 1.800 palestinos muertos y alrededor de 70 israelíes y un ciudadano tailandés. La retirada de las fuerzas terrestres de la Franja de Gaza comienza la tregua de 72 horas con Hamás, lograda por la mediación de Egipto, como un primer paso hacia negociaciones que permitan un final más duradero del conflicto de ya un mes de duración. El sistema antimisiles de Israel derribó un cohete sobre Jerusalén, dijo la policía. Otro alcanzó una casa en una localidad cerca de Belén, en la Cisjordania ocupada. Los vehículos blindados y la infantería se retiraron de la Franja de Gaza antes de la tregua
Y un portavoz militar dijo que se había completado su objetivo principal de destruir los túneles de infiltración a través de la frontera. Las tropas y los tanques serán redistribuidos en posiciones defensivas fuera de la Franja de Gaza, pero cerca de ella, y vamos a mantener esas posiciones, dijo el portavoz, teniente coronel Peter Lerner, lo que refleja la disposición de Israel a reanudar la lucha en cualquier momento en caso de nuevos ataques palestinos. En la Franja de Gaza, donde cerca de 500.000 de personas han sido desplazadas por los combates, 500.000 dentro del 1.800.000 que repletan la franja, ¿no? Aquellos que se quedaron absolutamente sin vivienda. Allí se ven algunos residentes transportando colchones, mientras los soldados, en este alivio de la tensión, se retiran con alegría de las posiciones que ocupaban. Y los refugios de las Naciones Unidas no han sido respetados en la Franja de Gaza. Sentados sobre un montón de escombros en el borde de la ciudad norteña de Beit Lahilla, Suhair Ihaila, un padre de 32 años, de 4 hijos, dijo que había perdido su casa, su supermercado y todos sus medios de subsistencia. Esta es una destrucción completa. Nunca pensé que volvería a encontrar una zona de terremoto como esta. Los soldados israelíes aflojan sus tensiones y se alejan de la línea caliente. Un funcionario israelí dijo que en la hora antes de que el alto el fuego entrara en vigor, el espacio aéreo civil sobre Tel Aviv fue cerrado como medida de precaución contra el lanzamiento de cohetes desde Gaza y los despegues y aterrizajes fueron retrasados en el aeropuerto Ben Gurión. Mientras se retiran los israelíes, los funcionarios de Gaza dicen que la guerra ha causado no menos de 1.834 muertes palestinas, la absoluta mayoría civiles. Israel dice que 64 de sus soldados y 3 civiles han muerto desde el comienzo del conflicto el 8 de julio. Mientras tanto, en Beit Hanun, por todos los medios posibles, la gente se lleva lo que pueda transportar. El costo humano del conflicto en Gaza es brutal. Beit Hanun, un residente Abu Qaus, dice: esto es lo que hicieron a nuestras casas, a nuestros hogares. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está la opinión pública mundial? ¿No ven estas cosas? Los palestinos, de todas maneras, seremos libres, así sea con nuestra sangre, y podremos crear una verdadera nación para llamar nuestra. ليش الدور هيك سووا فيها؟ هذا بكدش أمة بكدش ولا نظم عنا. احنا بدناش ولا حدا، احنا الفلسطينيين، احنا الأحرار، احنا دمنا فدا كل الشعب. En Beit Hanun, otro residente, Sultán Ismail, dice: no pude reconocer nada, estaba en shock de lo que veía. No podía imaginarme que esto hubiera sido un lugar donde vivía gente. Y lo que se ve en las calles todavía es peor, ¿no? Destruidos los vehículos, las casas, los burros, los animales, la gente, todo el mundo. Esto es insólito. No obstante, con rebeldía ponen las banderas palestinas en lo que queda de lo que fueron sus hogares. Otro de los residentes, Inshira Mazar, dice: estoy destruido, estoy en shock. Tengo problemas cardíacos y cuando veo lo que alguna vez fue mi casa, lo que alguna vez fue mi hogar, quedo en shock. Ya no sé qué hacer. Miro todo esto destruido, los niños, todo, los campamentos, los apartamentos. Mis hijos están de alguna manera refugiados en las escuelas. ¿Dónde se supone que van a ir? Ya no tenemos casa. عوض الله من خير عوض الله
Se oyen al fondo siempre los motores de los aviones sin pilotos israelíes capaces de disparar misiles. طلع دورنا اولادنا كلهم مدمرين 4 شقق. ايش اولادي كلهم مشتتين في المدارس. وين بدنا نروح؟ ماذا احنا قاعدين في الشوارع، طلع حالنا كيف. Según la BBC, más de 1.800 palestinos han muerto y se estima que 485.000 se han quedado sin hogar desde que Israel lanzó la operación Margen Protector en Gaza el pasado 8 de julio. También 66 israelíes, 2 de ellos civiles, han muerto en esta operación de última hora que buscaba combatir los ataques con cohetes por parte del grupo Hamas. El conflicto se intensificó el 17 de julio cuando tropas de la Fuerza de Defensa israelí entraron a Gaza por tierra para destruir los túneles que se utilizan para atacar Israel. Salir a pescar al menos un par de millas afuera, ni tanto, porque la Marina de Israel no lo permite. Pescar al menos ahí, en la zona del puerto, es la búsqueda de un alivio, ¿no? Mientras tanto, en el pueblo de Beit Hanun, en el norte de Gaza, que cae completamente dentro de la zona de contención de 3 kilómetros implementada por el ejército israelí, Israel distribuyó panfletos en el que le pedía a la gente que dejara sus casas. Muchos buscaron resguardarse en refugios administrados por Naciones Unidas, incluyendo las escuelas. Una de las escuelas fue la que recibió el ataque el 24 de julio, episodio en el cual al menos 15 personas murieron y 200 más resultaron heridas. وان شاء الله ربنا يجيب لي فيه الخير ونرجع زي اول 12 ميل وما بعد 12 ميل. الوسط. Moshe Abu Rialah, un pescador de Gaza, dice: después de un mes de guerra, los logros de la resistencia, con la voluntad de Dios, espero que al menos se nos permita pescar a 12 millas o eventualmente 20 millas afuera, pero no hemos podido hacerlo. Estamos bloqueados. Con la voluntad de Dios volveremos a pescar tal vez 12 millas, tal vez 20 millas afuera. Las bajas entre los niños ya son indescriptibles. Esta es la procesión funeral de 2 niños que murieron por los ataques israelíes. Alguien tuvo suerte aquí. Ibrahim Jabron Atun dice: estaba con mi mujer y todos los muchachos, los niños, durmiendo. Los niños estaban en la otra habitación, 6 niños, pero gracias a Dios no hubo en este caso heridos. Otro, Ibrahim Jabron Atun, dueño de una casa, dice: esto es algo que no es normal. No queda nada, todo está destruido. Los restos por todos lados. ¿Qué se supone que voy a hacer? Esto es lo que ha ocurrido. Israel no niega que uno de sus proyectiles de mortero cayó en una escuela, pero dice que no había gente en el patio en ese momento. El colmo. Por otro lado, imágenes de satélite muestran cómo en un espacio de 19 días fueron destruidos y dañados edificios en Beit Hanun. Y así lo reporta la BBC. Jabalía, más al sur, otro ataque de un refugio de la ONU en una escuela en la que murieron otras 15 personas, fue objeto de la condena internacional. La propia Casa Blanca en Washington lo llamó totalmente inaceptable y totalmente indefendible. La escuela en el campo de refugiados de Jabalía fue impactada en la madrugada del 30 de julio cuando las familias dormían
en ese refugio. El Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo, UNRWA por sus siglas, dijo que Israel había recibido las coordenadas de la escuela 17 veces. Confirma lo que dijimos ayer. 17 veces le dieron a las fuerzas de Israel las coordenadas de las escuelas de las Naciones Unidas y les advirtieron que servía de alojamiento para desplazados. Los voceros habituales en esta guerra de comunicados del lado israelí hacen lo propio. Mar Regev, que es el vocero del primer ministro, dice: desde mañana en la mañana a las 8 Israel honrará un cese del fuego y estará de acuerdo en negociaciones a través de los egipcios. Estaremos observando si Hamás cumple o si va por el patrón de las últimas semanas, ya que ha violado el cese del fuego. Si es así, Israel está preparada para responder. Este es el Hospital Palestina, pero en la capital egipcia. Por eso está en pie. Varios en Egipto que lideran los esfuerzos para lograr un alto el fuego van a visitar a la gente que ha podido ser trasladada para allí para ser atendida. Yo juro que estaré frente de Dios y todo aquel que tenga que juzgarme. Juro por la sangre de mis hijos que estaré enfrente de Dios y que no me reconciliaré después del daño que nos han hecho. Por otro lado, un oficial político de Hamás, Ezad al-Rashk, dice: estamos comenzando negociaciones indirectas con las demandas palestinas, que es el derecho natural que tienen, porque queremos que el pueblo palestino pueda vivir libre en su país. El pueblo palestino tenga el derecho de remover la ocupación, de respirar libremente como cualquier otro pueblo del mundo. Por otro lado, el secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi, habló por teléfono con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para condenar la horrenda masacre cometida por el ejército israelí, así lo definió, con el bombardeo de una escuela perfectamente identificada de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en la ciudad de Rafah. Ese ataque, que provocó la muerte de una decena de palestinos, la mayoría niños y bebés, fue calificado como un nuevo crimen de guerra contra el desarmado pueblo palestino. Riyad al-Malki, el ministro de Relaciones Exteriores de los palestinos, dijo: sabemos que hay investigaciones, investigaremos las acciones de los crímenes que se han cometido, crímenes de guerra durante estos 29 días. Riyad al-Malki, que como ustedes saben fue entrevistado aquí en Dossier, decía: nosotros no creemos en la ICC, no somos la ICC, y no solo nos encargamos de las atrocidades cometidas por Israel recientemente en Gaza, sino que también nos dedicamos a las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino en el resto de los territorios palestinos ocupados. Eso significa la margen occidental de Jordán, esto significa Jerusalén Oriental. Y no estamos hablando solamente de atrocidades como esta, son las que comenzaron hace 29 días y queremos ver hasta dónde nos lleva esto. Absolutamente lo vamos a reportar todo. Dice, nosotros no somos la Comisión Internacional, no solo vamos a cubrir las atrocidades cometidas por Israel recientemente en Gaza, vamos a cubrir todas las atrocidades contra el pueblo palestino y el resto de los territorios ocupados. Eso significa incluir también la margen occidental y Jerusalén Oriental, como les decíamos. We can go back as the ICC, statute allows us to go back. Yes, absolutely. A otra pregunta dice:
Ahora, desde el 29 de noviembre de 2012 nos volvimos un Estado observador en las Naciones Unidas, lo cual realmente nos califica para aplicar directamente a ser reconocido como otro Estado en las Naciones Unidas. Solo una cuestión, y es llevar adelante la aplicación. So it is only a matter of making such an application. La visita a La Haya del ministro palestino ocurrió después del establecimiento de la tregua de 72 horas entre Tel Aviv y Hamás, mediada por Egipto. Esto es Jerusalén Oriental, Hebrón y Margen Occidental. Decenas de manifestantes de todas las edades participan en la marcha Juventud en el campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén Oriental. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad israelíes que dispararon gases lacrimógenos. En Hebrón, cientos de manifestantes portaban pancartas y banderas en apoyo de Hamás. Algunos sostenían letreros para agradecer a los líderes latinoamericanos que han expresado su firme apoyo a los palestinos durante el conflicto de Gaza. Ellos no ignoran la solidaridad de la patria grande latinoamericana y caribeña, al menos de los bien nacidos en esta patria grande. Las fuerzas de seguridad israelíes dispararon balas de metal recubiertas de goma contra algunos de los manifestantes. Se dicen, gracias América Latina. Ellos saben muy bien la posición que han asumido la mayoría de los gobiernos en estas latitudes y cómo están actuando los organismos internacionales. Muchas gracias. Siguen los niños haciendo llegar a través de los medios de comunicación el agradecimiento. Morales. Y aquí las cosas tienen otras lecturas. Mientras esto ocurre en el territorio palestino, renuncia la secretaria de Estado del Reino Unido, la secretaria británica de Exteriores, como protesta por la política del propio Reino Unido ante la desastrosa situación humanitaria en Gaza. El diputado conservador George Osborne opinó: creo que esta es una decisión decepcionante y francamente innecesaria, porque el gobierno británico trabaja junto a otros más en el mundo para llevar la paz a Gaza, y ahora hay un alto al fuego provisional, que por supuesto todos esperamos que dure. ¿Por qué decía con evidente demostración de cinismo el diputado conservador George Osborne esas palabras? Porque no hay que olvidar que aquí la baronesa Sayeda Warsi, la que estamos viendo en pantalla, en los últimos días había reclamado el fin de la matanza de civiles inocentes en Gaza. Añadía que se necesitaba liderazgo por ambas partes para frenar tanto sufrimiento. Aquí la renunciante secretaria de Estado británica de Asuntos Exteriores pidió que se dejara de justificar la matanza de niños palestinos. I think this is a disappointing and frankly unnecessary decision. The British government is working with others in the world to bring peace. Aquí el diputado George Osborne decía: creo que es una decisión decepcionante y francamente innecesaria, porque el gobierno británico trabaja junto a otros más en el mundo para llegar a la paz en Gaza. El líder laborista Ed Miliband reaccionó rápidamente a la noticia, elogiando a la baronesa Warsi por haber actuado con principios y con integridad. Y agregó: espero que David Cameron reflexione sobre su carta de renuncia y cambie su postura. Es también que cambie su postura sobre Israel y sus acciones en Gaza, dijo Miliband. Warsi, aquí en pantalla, forma parte de los diputados conservadores que han pedido a David Cameron que adopte una línea más fuerte y clara frente a las acciones de Israel con los palestinos. La baronesa Sayed Warsi dijo que había reclamado el fin de la matanza de civiles inocentes en Gaza y dijo que en realidad lo que nos hace falta aquí es un liderazgo, verdadero liderazgo por ambas partes para frenar tanto sufrimiento.
movimiento. El ministro de Relaciones Exteriores, Phil Hammond, dijo: vemos que Sayeda ha hecho un fantástico trabajo, tanto en el Partido Conservador como en el gobierno en estos días, y estamos muy agradecidas por lo que ha hecho. Y esperamos que haya respuesta a su gesto y a lo que ella reclama. Ella ha elegido su camino ahora y en este particular momento ha tomado posición cuando de hecho yo siento algún alivio, ¿no? Porque el progreso en esto no era demasiado evidente. Renuncia al gabinete británico y la gente, vean esto, alguien quema un pasaporte israelí. Una mujer quema su pasaporte israelí en pleno Londres en contra de las matanzas de las fuerzas israelíes en Gaza. Se trata de Sonia Levin. Explicó a los testigos frente a la sede del primer ministro en el 10 de Downing Street que quiere renunciar así a su ciudadanía israelí porque condena el asalto a la franja de Gaza que ha dejado ya más de 1.800 palestinos muertos, según datos conservadores de las Naciones Unidas. ¿Por qué yo, una judía británica de tercera generación, de origen europeo oriental y sin lazos con Israel, debo aceptar algo que los sionistas quieren que crea que está escrito en la Biblia?, dijo Levin, quien aseguró que es poco probable que vuelva a pisar Israel. Más de 460.000 residentes de la Franja de Gaza han sido desplazados por el operativo Borde Protector, dijo. Se cree que más del 80% de los palestinos muertos son civiles. Después de quemar su pasaporte israelí, hizo esta declaración frente a la sede del primer ministro. Y esta, una foto que se ha vuelto una referencia. Un niño palestino con una bolsa de basura imitando un chaleco antibalas conquista la red. Tiene un casco con las siglas de televisión prestado por el periodista que tomó la foto y este niño conquistó los corazones de miles de usuarios de las redes. El corresponsal Johan Matthias Sammanström encontró en una calle de Gaza a este niño de 6 años que le dijo: yo también soy periodista, y que tenía puesto un chaleco antibalas igual que él, informa The Huffington Post. El chaleco antibalas que él, en su creatividad infantil, se fabricó era de una bolsa negra de plástico. Sonrió con orgullo, sus amigos se rieron y empezaron a bailar a su alrededor. En un momento se mostró un poco tímido y tomé la foto, explica Sommerström. La fotografía del joven reportero de Gaza, publicada en la cuenta del servicio de microblogging Twitter del periodista, ha logrado 10.000 retweets de inmediato. El periodista logró averiguar algo de la vida del niño, 6 años de edad, proveniente de la Franja de Gaza. El ejército de Netanyahu considera el centro de las actividades terroristas de Hamas justamente la localidad de Shuhaiya, de donde es este niño. Durante uno de los ataques aéreos su casa fue completamente destruida, por lo que su familia tuvo que huir a Gaza y vivir en un edificio en construcción donde también caían los cohetes israelíes. Para mí este chico es un poderoso ejemplo del deseo irresistible de los niños de sobrevivir a cualquier precio, dijo el colega Sommerström. Vio que los periodistas entrábamos y salíamos del hotel, que todos sobrevivíamos a pesar de todo. Creo que en su juego, en el que él cree que es un periodista, quiere ser como nosotros. ¿Por qué? Porque dice que permanecemos con vida. Según el ministro de Salud de Palestina, el número de víctimas mortales civiles desde el inicio de la operación militar de Israel en la Franja de Gaza el 8 de julio ya es de 1.830, incluidos 398 niños. Este ha tenido suerte. Se fabricó un chaleco a prueba de balas con una bolsa de plástico negro porque él cree que así está protegido y que puede ser un periodista como los demás. Y se puso un casco que dice televisión. Así lo reportan los medios como la única noticia más o menos diferente dentro de este tremendo drama. Veamos la situación de los mercados. El precio del crudo del venezolano, el barril está a $94.31. La cesta OPEP baja levemente y se mantiene a $102.59. El West Texas baja y queda a 97,26. Y el precio del Brent del Mar del Norte a 104,50 centavos. El precio del oro naturalmente tiende a subir, aunque a veces nos sorprende con una baja. Debe ser porque hay muchos comprando. Cuando hay crisis es un refugio y tiende a subir. El precio del oro, como les decía,
cerró a 1.291,41 centavos. El del café a la baja, 188,28 el quintal. El cobre sube a 7.141 la tonelada. El níquel a 18.569 también al alza. Y el precio del euro baja un punto a 1,33 frente a la divisa estadounidense. No vemos en los monitores de satélites ninguna cosa que mejore lo que le estamos mostrando. Vaya, mejorarlo es un decir, ¿no? Mejorarlo en cuanto a la calidad de información, no porque las noticias sean mejores, porque todo lo que viene es de gas. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, el segundo bloque merece ser visto. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. Usted estará bien informado de todo el acontecer en América Latina y el mundo. Marcela Heredia, Adriana Flores, El Mundo Hoy. La noticia en pleno desarrollo, narrada por sus propios protagonistas desde el lugar de los hechos. Marayira Chirinos, Abraham Verduga, Conexión Global. El balance noticioso de los sucesos más importantes alrededor del mundo. Tatiana Pérez, Abraham Istillarte, Edición Central. Estamos donde está la noticia, para mantenerlo informado las 24 horas. Telesur, nuestro norte es el sur. Impunidad. Más de pleno desarrollo. Una frase que decimos desde hace 40 años. Parece que algunos se creen con derecho a ser tan creativos como para fusilarse en pleno desarrollo, ¿no? Bueno, volvemos al tema de Ucrania. La situación está bien lejos de haberse superado. Las presiones entre Occidente y Moscú, vean la distancia de Moscú, ¿no? Nunca hay que olvidar las grandes batallas entre los imperios allá por 1853, por esta península, ¿no? Crimea, legendarias batallas. Bueno, aquí está la flota del Mar Negro, que para Moscú es una base imperdible. Y cuando se pasa por el estrecho del Bósforo se llega al Mediterráneo, que es el ámbito de la OTAN, y la sexta flota estadounidense, con lo cual se imaginan que Moscú tiene una gran pulseada acá, ¿no? Los acontecimientos no parecen mejorar, tampoco parecen ser como en una etapa definitiva. La pulseada es fuerte. Cuando se habla, y ya parece un lugar común, de una nueva versión de la Guerra Fría, no es en vano. Cualquiera sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, que es como lo venimos diciendo hace 40 años. Y desde luego, lo que tenemos por delante nos dice cuánto de poco cambio hay en estos eventos. Los que siguen aferrados a sus viviendas corren el riesgo de verse víctima de los intensos combates. A veces no se salva ni el perro de la casa. Intensos combates con posibles víctimas mortales se reportan en Donetsk, en el barrio Petrovsky, en el oeste de Donetsk. Se reportan combates intensos en los suburbios, se escuchan disparos de ametralladoras. Los habitantes informan de fuertes explosiones, tiroteos y daños a toda infraestructura. Ambulancias y brigadas de emergencia se dirigen a la zona, pero resulta imposible valorar el daño causado por los ataques. Este señor dice, bueno, aquí estuvieron disparando con cohetes Grad. Y esto lo lanzaron
a ciudadanos pacíficos, que no son gente que tenga ni el uniforme ni esté cumpliendo tareas militares. Ni Hitler hizo estas cosas, disparar contra la gente cohetes Grad. Esto es interesante, observen ese disparo, y esto son restos de un avión. Esto hace pensar que es un disparo tal vez de algo más de 20 milímetros, tal vez un 30, y dispara al penetrar el proyectil, la lámina. Estos son los remaches, ¿no? Son los restos del avión que ha sido noticia en estos días. O son esquirlas muy peculiares, o puede haber sido el efecto de una ametralladora. Como lo quieran ver, la situación sigue recalentándose. Y los investigadores internacionales concentran sus esfuerzos del vuelo de MH17 que se estrelló en esta zona. Llegan a la zona cero. Un equipo de expertos internacionales, aquí en pantalla, llegó a la zona de caída del Boeing 777 en el este de Ucrania. Un grupo de 110 expertos de Australia, Malasia y Países Bajos acudió a la zona del siniestro. Los expertos se concentrarán en la búsqueda de los restos mortales de los fallecidos. Se reparten a pocos metros de distancia entre sí y peinan el área. Anteriormente se informó que los expertos obtuvieron acceso al equipaje de los pasajeros del avión. El Boeing de Malaysia Airlines, que realizaba el vuelo MH17 de Ámsterdam a Kuala Lumpur, como recordarán, cayó el pasado 17 de julio en el este de Ucrania, una zona controlada por las milicias que luchan contra Kiev. Murieron las 298 personas que viajaban a bordo del avión. La mayoría de los pasajeros eran holandeses. Los girasoles están como nunca, ¿eh? Típico de la influencia rusa. El Boeing 777 de Malaysia Airlines, que realizaba el vuelo Ámsterdam-Kuala Lumpur, cayó el pasado 17 de julio en esta zona, controlada por las milicias que luchan contra Kiev. Mientras tanto, en Donetsk, Alexander Hauk, titular de la misión de la OSCE a Ucrania, dice que los inspectores produjeron lo suficiente para tomar la decisión de marcharse. El impacto de los disparos era muy ruidoso y el suelo temblaba. Eso lo explicó Alexander Hauk, quien tienen acá en pantalla, jefe adjunto de la misión en Ucrania. Aseguró que los separatistas dieron el visto bueno al acceso a la zona bajo su control y estimó que era muy pronto para determinar si se trataba de una violación del alto del fuego. Esto sería tal vez acordado por los prorrusos y las fuerzas ucranianas en las inmediaciones del lugar de la tragedia aérea. El ruido de los combates se volvió más cercano a nosotros y los compañeros tomaron la decisión de retirarse, añadió el responsable de la misión, para quien el riesgo ya resultaba muy alto. En la zona donde se encontraban las búsquedas de restos mortales, el ruido de las explosiones a los lejos es casi permanente. Y esto también lo constató una periodista en el terreno que acompañó a la Organización para la Cooperación y Seguridad de Europa, OSCE. Estos son en el mapa todos los puntos que fueron inspeccionados. La realidad es que no se ha llegado a ninguna conclusión determinante luego de examinar no solo los restos del avión, sino también ayudar a recuperar los restos de los cadáveres que llovían desde el cielo después de este accidente que todavía tiene varias lecturas y está siendo investigado. Entonces, Ucrania, Kiev, Petro Poroshenko, presidente de Ucrania. Sobre los pasados 2 meses, la operación antiterrorista se ha manejado para retomar los barrios rebeldes en manos de los rebeldes, el territorio en manos de ellos. Ahora es justo cuando estamos comenzando a asegurar esta operación. El resultado es que millones de personas son capaces de retornar ahora a una vida más o menos normal como civiles. Durante el otoño, Ucrania tendrá un nuevo parlamento, declaró el presidente ante las cámaras de la televisión ucraniana, tras criticar la situación actual del poder legislativo. El vocero del Consejo de Defensa y Seguridad de Ucrania, Andriy Lizhenko, declaraba hoy
ante la prensa internacional. Ucrania abre corredores e insta a los civiles a abandonar la zona prorrusa. Las fuerzas leales a Kiev avanzan en el este de Ucrania y toman posiciones para emprender las ofensivas que pueden ser claves para el desarrollo del conflicto con los separatistas prorrusos. La ciudad de Lugansk se encuentra en una situación muy precaria, sin electricidad, sin agua y sin comunicaciones telefónicas. De la localidad de Donetsk, que tenía 1 millón de habitantes, ha huido gran parte de la población. Explicó esto en un mapa bastante esquemático. Y el éxodo continúa como respuesta a los continuos cañoneos y explosiones que han podido irse durante el fin de semana. Los eventuales incidentes en torno a las instalaciones industriales y mineras pueden multiplicar los riesgos para los que allí se queden. Así, por ejemplo, los tiroteos del pasado día 3 provocaron un incendio en una fábrica química en Dzerzhinsk, provincia de Donetsk, que recién fue apagado al día siguiente. En suma, este hombre, que da el parte militar diario, dice que la alcaldía de Donetsk ha pedido a los civiles que se identifiquen con banderas blancas si van en grupo y con fajines blancos en el antebrazo. Los batallones Azov y Shachtersk iniciaron la operación para limpiar, desde el punto de vista militar, Donetsk de fuerzas rebeldes, según informó el secretario de prensa de estas unidades, Igor Mishuk. Mientras tanto, en Moscú y en Voronezh, Putin ordena al gobierno de Rusia preparar una respuesta a las sanciones de Occidente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha transmitido al gobierno instrucciones para preparar una respuesta cautelosa a las sanciones de Occidente. Hay que actuar con mucho cuidado a fin de apoyar a los productores nacionales y no perjudicar a los consumidores, dijo Putin, citado por RIA Novosti. El presidente señaló que espera ver realizadas sus instrucciones en el futuro próximo y dijo textualmente: las herramientas políticas que consisten en presionar la economía de la Federación Rusa son inaceptables, son contrarias a todas las reglas y regulaciones. En este sentido, el gobierno ruso ya ha ofrecido una serie de respuestas a las llamadas sanciones impuestas por algunos países. Creo que en un ambiente moderno con vistas a proteger los intereses de los productores nacionales es algo que deberíamos tener en cuenta, dijo. Mientras tanto, hay ejercicios de la Fuerza Aérea Rusa que muestran bastante más que lo que estamos viendo aquí, no solo los helicópteros, que están creando una cierta preocupación en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo la vocera Jen Psaki. Aquí los helicópteros de combate lanzando señuelos decoy para eliminar y desviar cualquier misil tierra-aire. Lunes pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que más de un centenar de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Rusa participan en maniobras que comenzaron en el centro y oeste del país. Según indicó el organismo, las maniobras se enmarcan en el plan de instrucción del ejército ruso aprobado el año pasado. Sentimos una profunda preocupación por los planes de Rusia de realizar ejercicios de la Fuerza Aérea cerca de la frontera ucraniana. Son maniobras provocadoras que solo tienen como consecuencia una mayor escalada de la situación, decía Jen Psaki. Aquí vamos a bordo de uno de los famosos helicópteros MI, que hay de diferentes tipos en estas maniobras. También afirmó, como reacción a estas maniobras, que Rusia puede entregar a las milicias del este de Ucrania sistemas de misiles aún más pesados. Pero la vocera estadounidense se abstuvo de dar detalles. A esa pregunta dijo: lo haremos cuando tengamos más información. Mientras tanto, su colega John Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca, decía que el Ministerio de Defensa ruso aconseja a Psaki a consultar un atlas. Y nuestros pensamientos y nuestras oraciones van con las familias del general que fue muerto hoy en un ataque. También para los soldados que han sido heridos en este ataque. Y luego dijo: la Secretaría de Estado y su titular, John Kerry, han telefoneado a Abdullah Ashraf Ghani para darle ánimo y decirle que estamos en la misma posición de involucrarnos en el proceso de contar las elecciones para que se sepa realmente cómo salieron adelante las situaciones. Luego dijo: por semana los Estados Unidos
desde el presidente al secretario de Estado, están activamente involucrados con el tema liderazgo israelí y el tema palestino y con las Naciones Unidas. Otras organizaciones como la Liga Árabe e incluso algunos que se involucraron como los egipcios y los turcos y los cataríes, tratamos de llevar al fin esta violencia. Por su parte, Jim Psaki, que la vemos aquí en el Departamento de Estado, dijo: hay condiciones, por supuesto, que han cambiado en el curso del tiempo, incluyendo el hecho de que Israel completara su trabajo para sus propios intereses de destruir los túneles. Esto no solo ha creado una mayor condición, tal vez, para hacer sustentable el cese del fuego, sino que la gente de Israel se siente ahora más segura y consideramos que esta parte del trabajo de ellos ha sido lograda. Bueno, pienso que esta semana habrá otras novedades, dijo y se retiró. Las consecuencias del último terremoto en China. Continúan la búsqueda de sobrevivientes. Un equipo de 20.000 militares, policías y bomberos continúa la búsqueda contrarreloj de los posibles sobrevivientes del grave sismo que azotó el domingo el sureste de China y del que se sabe ha causado por lo menos 400 muertos y 1.800 heridos. La prioridad de las autoridades ahora, destacó el presidente chino Xi Jinping, es encontrar a quienes hayan quedado atrapados entre los escombros y poner resguardo a los residentes de la zona afectada. La prioridad de las autoridades ahora, destacó el presidente Xi Jinping, es encontrar a quienes hayan quedado atrapados, y el fuerte terremoto de 6,5 grados golpeó el condado de Ludian, de más de 400.000 habitantes y ubicado en la provincia sureña de Yunnan, un área muy remota, de difícil acceso, exclusivamente agrícola, con viviendas muy vulnerables a temblores, porque es de tipo de la vieja construcción. Las autoridades han culpado la elevada cifra de víctimas a la fragilidad de las viviendas, la densidad de la población del área afectada y la poca profundidad del epicentro del terremoto, lo que aumentó la posibilidad de desastres secundarios, como deslizamientos de tierra tan grandes como lo que acabamos de mostrar. La mayoría de casas no estaban preparadas para terremotos y Ludian está reconocida por el gobierno como una zona especialmente pobre. En cada kilómetro cuadrado de casas hay no menos de 265 personas, el doble del promedio provincial, dijo la Administración de Sismología de China en un comunicado. Según los últimos datos publicados, el terremoto afectó, interesante, los nuevos uniformes pixelados de los militares chinos. Según los últimos datos publicados, el terremoto afectó a más de 1 millón de personas en la ciudad de Shaotong, donde se ubica el condado de Ludian y de donde llegan estas imágenes. Y en la vecina urbe de Kujing, de ambas han sido evacuadas ya 230.000 personas que se han quedado absolutamente sin nada. El primer ministro Li Keqiang llegó a la zona para coordinar las tareas de rescate en medio de las críticas al gobierno por su falta de inversión en esta área de China. 这时，救护车又送来1名伤员，李克强俯身查看伤情，安慰他说：“到医院就好了，医护人员一定有办法把你治好。”随后，李克强走进病房，鲁甸县人民医院是离震中最近，一连来到几位伤员病床前看望慰问。伤员福明秀地震中5位亲人遇难，自己也被砸伤。 Hemos dejado el sonido original en homenaje a nuestra comunidad china y a todas las comunidades chinas que nos estén viendo en América, en la patria grande. Cuando estábamos en China, penábamos por oír algo en español en algún noticiero. Así que aquí somos solidarios con ese sentimiento. 李克强说：“地震伤员住院救治费用，政府会全部承担，一定会让每个伤员得到精心治疗。” En tanto, el primer ministro chino promete auxilio eficaz en la zona de terremoto. Li Keqiang prometió eficacia en las labores de rescate y auxilio de los afectados por el grave terremoto del domingo en la provincia de Yunnan. Antes de la reunión celebrada por la tarde, una tienda de campaña levantada en el epicentro del terremoto, Li y los presentes guardaron silencio en homenaje a las víctimas. En Seúl, Corea del Sur,
Corea del Sur rechaza la reclamación japonesa de territorio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, No Hwang-il, indicó que el gobierno de este país no acepta el reclamo injustificable, dijo así, de Japón, y lo insta a que rescinda y evite la recurrencia de actividades similares. Japón no debe olvidar que si continúa haciendo reclamaciones sobre Dokdo, estará lejos la mejoría en las relaciones entre Seúl y Tokio, manifestó al dar lectura a la declaración oficial. La reacción surcoreana que estamos viendo ocurre luego de que Tokio, que llama Takeshima a los islotes Dokdo, refrendó el tiro al blanco de la defensa de Tokio para 2014, el que reclama soberanía de esos pequeños territorios ubicados en el mar de Japón y donde se hacen maniobras y disparos. Seúl, Corea del Sur, condena la reclamación renovada de Japón sobre Tokio. Kim Min-sok, vocero del Ministerio de Defensa, dice: Japón ha dado a conocer un documento blanco hoy diciendo que Dokdo es territorio japonés. El Ministerio de Defensa ha llamado al agregado militar japonés y ha expresado el rechazo y una muy tajante advertencia. Corea del Sur condenaba así la reiterada reclamación de Japón sobre los islotes Dokdo en el extremo oeste del país, calificado de injustificable la medida y que no ayudará a mejorar las relaciones bilaterales ya congeladas. La crítica de Seúl se produjo ya que el gabinete japonés aprobó este mismo día por la mañana el libro blanco de defensa de Tokio para 2014, en el que Japón hizo una reclamación sobre Dokdo. En los últimos 10 años, Japón ha reafirmado su reclamación sobre Dokdo en su informe de defensa. Los islotes de Dokdo, que están más cerca de Corea del Sur que de Japón, aquí lo estamos viendo, en las aguas entre ambos países, han sido un asunto bilateral espinoso y largo en el tiempo. Corea del Sur mantiene un pequeño destacamento de policía en los islotes. Corea del Sur ha rechazado la reclamación japonesa sobre Dokdo como absurda, debido a que el país recuperó su independencia del régimen colonial de 1910 a 1945 y reclamó su soberanía sobre estos territorios, incluido Dokdo y varias otras islas alrededor de la península coreana. El gobierno surcoreano no puede aceptar la reclamación injustificable de Japón. Mientras tanto, en Corea del Norte, las Fuerzas Armadas hacen pruebas de misiles. ¿Seguirá el lanzamiento de misiles en sus maniobras?, dice desafiante Corea del Norte. Y anunció a través de su principal periódico que planea seguir con lanzamiento de misiles y cohetes como parte de sus ejercicios militares, los cuales ha realizado regularmente en los últimos meses para responder a las maniobras de Corea del Sur y Estados Unidos. Obviamente, ante el líder nieto de Kim Il-sung, han mostrado bastante músculo. Corea del Norte anunciaba hoy a través de su principal periódico que planea seguir con el lanzamiento de misiles y cohetes como parte de sus ejercicios militares, los cuales ha realizado regularmente en los últimos meses para responder a las maniobras provocativas de Corea del Sur y de Estados Unidos. El editorial de diario Rodong, que actúa como altavoz del Partido Único Norcoreano, condenó los planes de Seúl y Washington que a mediados de agosto llevaron a cabo maniobras conjuntas en el sur de la península de Corea. El ojo por ojo es la manera invariable de responder, justificó el editorial del diario del Partido de los Trabajadores. Proteger el destino del país mediante ejercicios militares anuales y regulares para autodefensa constituye un ejercicio legítimo de un derecho inviolable de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Dentro de estos ejercicios, el gobierno de Pyongyang ha realizado varios lanzamientos de pruebas de cohetes, de artillería de costa
de diferente alcance. Y esto es una aparente respuesta a las maniobras conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos, los cuales consideran una provocación y un ensayo para invadir su territorio. El rotativo también acusó a Estados Unidos de malograr los esfuerzos para mejorar los lazos intercoreanos y amenazó con atacar sus territorios con armas atómicas si se desencadena una guerra nuclear. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que la contienda que las enfrentó de 1950 al 53 se cerró con un alto el fuego en vez de un tratado de paz. Noticia interesante desde la hermana República Argentina. Encuentran al nieto de la activista Estela de Carlotto, un hombre de 36 años identificado en Argentina como Guido, nieto de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, una de las más importantes activistas de los derechos humanos en el país. Es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. ¿Qué mejor? Esto, por supuesto, yo no puedo despegarme. En cambio, esto, para los buenos argentinos, es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Es la ley universal saber quién es uno, de dónde viene. 36 años después se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, porque tenía dudas sobre su verdadera identidad. Así apareció este nieto, Guido. Bueno, momento tocante, sin lugar a dudas, y esto es un corolario, pero no el final, de esta lucha implacable de estas damas de la Plaza de Mayo por recuperar a aquellos víctimas de los gobiernos militares. Y nos acaba de llegar, y lo vamos a leer con mucha atención, un artículo del comandante Fidel Castro. Un saludo a toda nuestra generosísima y fidelísima audiencia en La Habana y en toda Cuba. El artículo de Fidel se llama Holocausto Palestino en Gaza, así se titula. Y dice: de nuevo ruego a Granma no emplear espacio de primera plana para estas líneas relativamente breves sobre el genocidio que se está cometiendo con los palestinos. Las escribo con rapidez, solo para dejar constancia de lo que se requiere meditar profundamente. Pienso que una forma nueva y repugnante de fascismo está surgiendo con notable fuerza en este momento de la historia humana, en el que más de 7.000 millones de habitantes se esfuerzan por la propia supervivencia. Ya somos 7.000 millones los habitantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No se pierdan este artículo de Fidel, Holocausto Palestino en Gaza. Se lo recomiendo. Lo pueden encontrar en diferentes lugares en las páginas web. Fundamentalmente en Granma, ¿no? Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella, en la que ya somos más de 7.000 millones, haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.